Tal cual lo hemos anunciado, a propósito de la fuerza de las ideas, la impronta del Estado Vallista en la identidad nacional, el último libro de Julio María Sanguinetti sirve como buena excusa para recibir al expresidente. Buen día y bienvenido, doctor. Bueno, encantado. Hacía tiempo que no conversamos. De verdad, bueno, vamos a ver si nos ponemos al día. Entonces. Bueno, en eso estamos, tenemos sí. linda, mucha tela para cortar. Pero en todo caso usemos como esta apropiada excusa para conversar este libro, La Fuerza de las Ideas. Yo le recuerdo al público de La Mañana en Camino, y a usted también, Julio María, que este programa se llama La Mañana en Camino, nos importan las ideas. Ese es el subtítulo porque me parece bárbaro. Parto de la base que es desde las ideas que las cosas se entienden. Mucho más incluso que de la noticia y de la información. O mejor dicho, la noticia y la información se decanta a la medida que se construye, se contexta contextualiza la idea. No solo se miran, sino que se conducen los acontecimientos. Pues las ideas no son simplemente abstracciones que están en los libros. Cada líder político es una doctrina en acción. Uh-huh. Aún a veces que no, sin serlo expreso, pero todos representamos ideas, uh-huh, ¿no? O sea, las ideas son en definitiva las que configuran las definiciones de los dirigentes políticos, los que marcan, digamos, los parámetros de acción de un país. Las ideas son. Ahora, no son solo las ideas lo que importa en la historia, también importan las personas, o sea, los líderes, los conductores, sea políticos, sea empresariales, sea intelectuales, o bien también los acontecimientos sociales y económicos que se van dando. Esa es la historia. Pero las ideas, a veces relegadas, porque se piensa que son abstracciones teóricas, están en la cabeza de todos. Uno dice Artigas, ¿fue un caudillo? Sí, fue un caudillo. Pero representaba ideas, ¿no? Representaba ideas. Que la confederación, que la libertad, que la independencia, ¿no? Bueno, y eso pasa con las ideas en general. En el caso de nuestro libro, lo que trato de mostrar son aquellas ideas que el llamado Estado Vallista le impregnó, digamos, ya la identidad nacional, uh-huh, que es un poco gloria e infortunio del Partido Colorado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la mayoría de las ideas vallistas ya no son vallistas, son el Estado Nacional tal cual lo conocemos. No, el muchacho que nace hoy no va a rastrear la idea de la organización política, de la legislación social, de todo eso que configuró el Estado vallista, o de las empresas del Estado, pues ya le están dadas, ese es el Estado uruguayo. En consecuencia, no tienen ya tinte partidario, dejaron de serlo, uh-huh, ¿no? Dejaron de serlo. Es como alguna de las fechas, la Navidad, es una fecha religiosa. No, es una fecha tradicional. Para algunos puede ser religiosa, para muchos otros no. Entonces, esto es lo mismo. Por eso digo, gloria e infortunio. Gloria porque fuimos fundamentales en la configuración del país. Seguimos siendo garantes de eso. Porque hay mucha gente que no cree en esos valores, aunque vive bajo ellos, por suerte. Y luego uno vive la peripecia. ¿Y el infortunio cuál sería entonces? El infortunio es ese, es que ya no se identifica, no se nos identifica ideológicamente con lo fundamental del Estado uruguayo, que fueron nuestras ideas, instaladas en pugna. Claro. O sea, ninguna de esas ideas fue, digamos, algo dado, sino fue el resultado de batallas. Y muchas de ellas vigentes, y muchas de ellas que ahora las tenemos que mirar desde otro ángulo, para ser concreto. Por ejemplo, las empresas del Estado son una construcción del Partido Colorado. Muchas de ellas nacieron como monopolios. Hoy, muchas han perdido el monopolio porque ya el monopolio no tiene sentido. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estamos en competencia, porque el mundo es abierto comercialmente o relativamente abierto, porque necesitamos eficiencia para mejor brindar al ciudadano.
Entonces somos los reformistas de esas empresas. Sin embargo, el Frente Amplio nos impugna. Porque dice, no, el Banco de Seguros, la Antel tiene que ser monopolios. Es decir, hay una suerte de nostalgia del vallismo original que hoy ya no tiene sentido. Pero ¿quién en el Frente Amplio que puede gobernar 15 años la República sostiene que Antel tiene que ser monopólica en qué? Si... Bueno, pero lo dicen. Me parece que en algún momento se dijo, pero ya no. Todos los días el sindicato, todos los días. Sí, están todo el día con la palabra privatización en la boca, todo el día. Pero ustedes, discúlpeme, mi amigo Camino, están todo el día con la palabra privatización en la boca, para los entes y para la educación, todo el tiempo. Me refiero a un sindicalismo notoriamente. No, pero verdad que no sabía que íbamos a arrancar por ahí, pero en todo caso. Lo están diciendo todo el día. Yo tampoco digo que el sector liberal conservador que propuso en la ley de empresas, gobierno de la calle, privatizar la Antel, está muy bien narrado en el libro. Hoy lo está proponiendo, no lo está proponiendo. Pero hay figuras del lado, digamos, de ese costado, el doctor Posada, por ejemplo, que considerarían mucho mejor que fuera la Antel privada, porque lo han dicho y lo han explicitado. De modo que tenemos tres actitudes. Y que ANCAP solo sea una importadora de combustible. Tenemos también, ¿verdad, doctor? Bueno, pero pongo Antel porque es mucho más emblemático. Desde que pero la importación de combustible es algo que se planteó en el inicio de la famosa LUC, ¿verdad? Sí. En el proyecto original, después en la mediatización, negociación política de los integrantes de la coalición, eso se sacó. Pero lo que quiero decir con esto es lo que está diciendo usted, que esa es una idea que está vivita y coleando en parte del sistema político del Uruguay. Y está discutiéndose, y por eso nosotros somos reformistas, que es la esencia del vallismo. Por eso digo, la izquierda sindical y el Frente Amplio siguen hablando de los monopolios y consideran que privatiza todo aquello que pone ante la incompetencia. En la LUC lo discutíamos con la famosa portabilidad numérica, que ponía al Antel en la misma competencia con las demás empresas. Y es bueno para el ciudadano, es bueno para la gente, es bueno para la economía del país. Bueno, somos reformistas, que en su tiempo el vallismo sostuvo monopolio, por supuesto. Pero hoy es una mirada nostálgica y anacrónica, antigua, como muchas de las cosas que se sostiene, digamos. Pero entonces, ya que arrancamos por ahí, para entender ese concepto, que es un concepto que viene de las ideas, para volver al origen, ¿no es cierto? Tiene que ver con que, bueno, quizás la República, que es otro concepto, me lo había anotado como arranque, lo estudiaron, ahora lo retomamos. La República, en algún momento de la historia, necesitó de empresas fuertes, públicas y monopólicas. ¿Estamos de acuerdo? Estamos. El propio devenir de la historia ha provocado... Y sobre ese hecho hay dos miradas. Miradas. Quiero decir, sobre ese hecho uno puede estar... Bueno, y que esa condición no sea abandonada nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, diría la izquierda sindicalista que acaba de citar. Seguro. ¿Verdad? Que la verdad, yo no lo percibo que sea en esa dimensión tan grosera ni tan drástica. Pero da igual, porque lo que importa es lo que todos los días usted. están hablando de privatización, todos los días. Porque cualquier medida que las ponga en competencia... Ajá. La ponga en competencia, consideran que es privatización. Bueno, lo dicen todos los días. Está bien. Todos los días. Pero Cuando la LUC lo dijeron de frente y perfil. Lo que pasa, doctor, es que existe la otra punta, y es, el Uruguay sería mejor si no tuviese empresas públicas. Ese es un pensamiento aún vigente, con todo derecho, viva la libertad, ¿no? Sí, seguro. Con todo derecho. Sí, bueno, es el pensamiento que inspiró la ley de empresas en la época de la calle. Cuyos actores, algunos por cuestiones biológicas ya no están, pero otros continúan y siguen pensando lo mismo. Exacto. Por lo tanto, el vallismo es el reformismo de su propia construcción. Es decir, el Partido Colorado construyó esas empresas y lo que ha sostenido a lo largo de los últimos años es reformarlas del mejor modo posible, no solo para que sobrevivan, sino para que sean un activo y no una carga en eficiencia. En controversia, vuelvo a decir, a veces con una izquierda antigua, muy antigua, y a la derecha con un liberalismo ortodoxo o exagerado que imagina
que el Estado no debiera estar en los ámbitos de la producción industrial. Lo que pasa es que esa ortodoxia de la derecha liberal conservadora, al decir de nuestro amigo Gerardo Caetano, ¿no es cierto? En realidad tiene como principio que yo defiendo en cuanto a la expresión, en cuanto a la posibilidad de expresarse. Naturalmente yo no estoy en esa vereda ideológica, pero como soy liberal, me felicito que exista, ¿de acuerdo? Sí, señor, sí, señor. Ahí caminamos los dos por la misma vereda, ¿no es cierto? Sí, sí. En lo del liberal, sí. En todo caso... En lo del liberal, sí. Bien, bien. En todo caso, ante esa mirada, yo imagino que la tendencia de algunas voces, llamémosle, otra vez citando su referencia del sindicalismo de la izquierda, temeroso ante esta mirada ideológica, se defiende diciendo, ¡epa! Vos lo que querés es desarmar esto que la República construyó. Yo diría que en política humana es casi como de lógico. Si vos tirás mucho para este lado, yo me vuelco un poquito más para este. No, pero no es así porque se ha referido a cosas tan concretas como la que yo recién hablaba, portabilidad numérica que discutimos en la LUC. Y no solo el sindicalismo, el Frente Amplio, insisto, porque ¿quién distingue hoy el sindicalismo del Frente Amplio? Cuando nuestro amigo Pereira simplemente cambió de despacho, se pasó de presidente del PCNT a presidente del Frente Amplio. No, como presidentes de asociaciones rurales que pasan a ser ministros, ¿no? No es como una convivencia media natural, eso que se da, no. Es decir, las cámaras empresariales se identifican más con el centro derecha, los sindicalistas se identifican más con el centro izquierda. Sí, no resulta natural. Estamos hablando de las cabezas, no estamos hablando de un ganadero que es ministro de Ganadería, que eso ha ocurrido muchas veces y tiene lógica por especialidad. Estamos hablando presidente del sindicalismo a presidente del partido político. No, esto no es una anécdota, eso revela la sustancia de cómo el Frente Amplio ha ido variando su demografía interna. Para decirlo de otro modo, el doctor Vázquez o el contador Astori tenían un margen de acción frente a las ideas del sindicalismo que hoy no tienen ni el intendente Cose, ni la intendente Cose, ni el intendente Orsi, no lo tienen. Los dos posibles precandidatos, digamos. Digo, no, la figura más notoria del punto de vista político. No lo tienen. ¿No? Es decir, Vázquez debe ser el único presidente socialista del mundo que vetó una ley de despenalización del aborto. Sí. Y bueno, porque tenía margen. Y Astori trabajó con nosotros en la ley forestal, por ejemplo, que pues se impugnó. Sí. Y trabajó con nosotros, por ejemplo, en la ley de marco energético, trabajó Astori con nosotros y lo votó. Y después se impugnó en un referendo, o se intentó impugnar en un referendo la ley de marco energético. Pero bueno. No, pero ya que cita Sanguinetti a dos figuras connotadísimas del Frente Amplio, Vázquez, igual que usted, 2 veces presidente de la República, sí, ¿no es cierto? Y Danilo Astori, un hombre de inmensa responsabilidad política, incidencia política. Y bueno, porque fue el referente en materia económica de los 15 años del Frente Amplio. Y el Frente Amplio gobernó 15 años, gobernó con mayorías propias. Sí. Y la aguja democrática, republicana, apenas se movió. La elección democrática a propósito de la identidad institucional es un haber que nos pertenece a todos los uruguayos, sin excepción, con algún loco suelto que ande por ahí. Pero no coincide en eso. Mire, yo creo que los 15 años del Frente dejan ese saldo positivo, que es el que el Frente, constituido con eslóganes que significaban: no pagamos la deuda externa, nacionalizamos el comercio exterior, hacemos la reforma agraria. Muy viejo eso, ¿no? No, eso fue... Wilson lo decía en el 71 también. Perdón, cuando se fundó, es decir, nació para eso, ¿no? Nació con esa visión el Frente Amplio, claro. No con otra, nació con esa. Yo me alegro que haya entregado todos los eslóganos fundacionales, me alegro. Esa es la parte positiva de haber estado en el gobierno, que tuvo que dejar eso que hasta ese momento sostenía muchísima gente.
Yo diría la mayoría del activismo sindical. Yo estaba muy ilusionado, así, Julio, con conversar de ideas y resulta que arrancamos por el Frente Amplio. No importa. Y lo malo que es. No es lo malo. Estamos hablando de ideas, no es lo malo. Eso. Si yo le estoy reconociendo que fue bueno el pasaje o que dejó algo bueno, ¿no? Es más, hoy yo diría que ese reproche que se le puede hacer al frente en muchos casos, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, hoy, quiero ver qué es lo que va a terminar opinando de la seguridad social, ¿no? Porque donde uno oye hablar a gente que dice que hay que sacar las AFAPO, etcétera, etcétera. ¿Pero quién dice eso? De verdad en el Frente Amplio, ¿quién lo dice? Murro, que es la primera figura. Pero Murro fue gobernante y no se tocó eso. Exacto. No, porque la realidad es terca. ¿Y por qué lo sostienen hoy? No, lo que hubo bueno, lo que yo creo, bueno, habrá que hablar. Por eso digo que son cosas totalmente anacrónicas, totalmente, porque no se asumen, porque el discurso no tiene nada que ver con la realidad en muchos aspectos. Lo que creo que se apunta es que no siempre paguen los más frágiles, los más débiles, los que menos herramientas tienen, los que la pasan peor en la vida, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso? Ese es el vallismo. No. Ese es el vallismo histórico, señor. Eso es lo que hay, eso es la legislación social que la hizo. Se me nota la risa que tengo. Ese es el vallismo. La hizo el vallismo, la hizo el Frente Amplio. La gran legislación social la hizo el vallismo. Bueno, el Frente Amplio no podía hacerla por una cuestión ese comentario es anacrónico. La educación pública, que está contado en el libro justamente. Sí. Estamos ahora en el mundo de las ideas. Desde las escuelas de José Pedro Varela, los liceos de Don Pepe, las escuelas técnicas de Figari, nuestra reforma en el 95, ¿por qué no decirlo? Todo eso lo hizo el vallismo en beneficio de la educación popular, de lo que más la necesita. Y lo hizo en pugna, en una época, con los liberales conservadores y en los últimos años también con el Frente Amplio. Pero justamente, hay algo que si a mí me queda muy claro en el libro, es primero que a mí me cuesta mucho transitar con cierta... No objetividad, porque... acá nadie es objetivo. Ni usted es objetivo, ni yo soy objetivo. Claro, entre otras cosas porque yo me siento hijo de esa república. Me siento hijo y por lo tanto defensor de esa república. Que no se sienta, usted es hijo. Algunos que no se sienten, pero igual son hijos de esa república. Pero yo le estoy diciendo que yo lo soy y me siento, y lo reivindico, y me enorgullece. Y desde ese lugar, justamente, mira, acá tengo algunas cosas señaladas. La primera, como podrá ver, es la palabra república. En el correr de 2 siglos se ha afianzado en profundidad esa independencia que le dio Rivera y le llevó a la primera presidencia de la República. Bueno, la figura de Rivera y la forma que usted históricamente trata a Rivera mereció algún comentario negativo a algunos de sus hoy socios en el gobierno, ¿no es cierto? Dice después. Bueno, no tanto. Sobre Rivera no tanto. No, leí algo en El País, ¿cómo no? En El País que cuestionaba la figura de Rivera. Rivera. El País, Rivera, Partido Nacional, Rivera desgraciadamente está muy tergiversado hoy, porque por ignorancia histórica, como decía Maitegui, ignorancia y mala fe, que alguna gente que lo hace... Otro como un amigo nuestro. Lincoln Maitegui, otro como un amigo. Gran personaje. El día solo por ignorancia y mala fe se puede hablar de un intento de genocidio de Rivera en la batalla esa de Salsipuel, que fue un encuentro de los choques de la sociedad hispano-criolla con los remanentes de un pueblo indígena que no se... se incorporó a esa sociedad hispano-criolla, como fue la mayoría de los indígenas uruguayos que integran nuestra sociedad, ¿no? ¿Verdad? Porque la mayoría fueron los guaraníes, ¿no? Que integran nuestra sociedad y que lo vemos en sus rasgos biológicos identificados con nuestra sociedad uruguaya. Pero lo que importa es la cultura, más que la raza, digamos, ¿no? Y esos guaraníes son parte de nuestra cultura. No así los charrúas, que no dejaron nada, ni incorporaron nada a la identidad nacional uruguaya. Los guaraníes nos dieron todo, hasta la toponimia, hasta la palabra Uruguay. Sí, claro. Sí. Bueno, y en todo caso, a propósito de ese tema específico, podríamos... Ese es un tema importante también. Bien. Ella sigue latiendo hoy, pasado 200 años, con más fuerza que nunca, cuando el devenir de los tiempos ha profundizado el perfil propio de la democracia uruguaya y los modos de convivencia social que la singularizan. Somos, ante todo, una república. Esto no es solo historia.
es nuestro modo de plantarnos delante de los desafíos de este nuevo tiempo histórico en que tantas cosas se desdibujan. A mí me parece interesante, no creo que sea solo un enunciado esto que acabo de leer, No, ¿verdad? no. Es como una piedra fundamental de qué es lo... ¿no? No, pero mire, hay quienes creen que por encima de todo está la nación. ¿Mm? Por eso en la Argentina el banco se llama de la nación y el presidente se llama de la nación. Esa es una visión distinta de los que podrían considerarse nacionalistas, de los que nos consideramos patriotas constitucionales. Es decir, para mí la nación no está por encima de la república. La república está por encima de la nación. O somos república o no somos nada, ¿no? Y eso es una definición sustancial que nos viene desde el artiguismo, ¿no, verdad? Y por eso fuimos independientes, por defender ese concepto. Si no hubiera sido argentinos, como tanta gente sigue diciendo hoy, ¿no, verdad? Y hubiéramos tenido el honor de tener a los Kirchner en la presidencia, por ejemplo. Bueno, o a los Sanguinetti, ¿no? No se sabe. Hay que ver esa correlación de fuerza cómo hubiera resultado. De repente sí. Bueno, de repente hubiéramos colonizado. Hubiera sido Mujica presidente de ARG Uruguay. Andás a ver, eso es contrafáctico. No, me quedó una cosita interesante porque... perdón porque a veces se me escapa el tuteo, porque hace años que nos conocemos y a veces se me escapa, pero Artigas tampoco habló del Uruguay como algo único y específico, ¿no es cierto? No. Lo digo porque al pasar puede generarse esa confusión que sé que obviamente usted no la tiene. Muy claro. Artigas, sus ideas están definidas en las instituciones del año 13, que era la independencia, cosa que en aquel momento no sostenía Buenos Aires. No sostenía Buenos Aires. O sea, el Congreso de Buenos Aires, al cual nombramos delegados, no sostenía la independencia, sino la legitimidad todavía de Fernando VII. La Argentina recién declara su independencia en Tucumán en 1816, 5 años después, a donde voy a ir la semana que viene a Tucumán, porque me dan ahí el premio Alberdi que hace esta provincia tan histórica. Alberdi, el constitucionalista. Alberdi, el histórico constitucionalista. El histórico constitucionalista. Entonces, primero, independencia. Segundo, república. Eso la Argentina o las Provincias Unidas no lo definieron ni en Tucumán, donde hubo propuestas monárquicas hasta de Belgrano, ¿no, verdad? O sea, y se buscaron príncipes europeos para organizar una monarquía parlamentaria a la inglesa, en la idea de algunos, o contra. Nosotros nunca, desde el primer día dijimos monarquía, ninguna, república. La tercera y gran idea era confederación, que es bastante distinto a federación o Estado federal. Confederación es lo que sostenían los estados del sur de los Estados Unidos, que fueron a la guerra por no aceptar, digamos, al Estado federal. ¿Cuál es la diferencia? El Estado federal es un Estado único, soberano, que descentraliza, como se centraliza en municipio, o en departamento, o en provincia, pero la soberanía es una sola. La confederación es lo opuesto. Son estados soberanos que delegan solo algunas cosas. Por ejemplo, la representación exterior, ¿no? Pero siguen siendo soberanos. Y esa fue nuestra idea. Y eso resultó inviable. Esa es la parte del artiguismo que no fue posible. Porque era incompatible con la hegemonía de Buenos Aires, que estuvo determinada por la historia y por la geografía. Y porque cito a Lincoln, otra vez Lincoln Maistegui, que decía una cosa, a pocos le he escuchado atreverse a decirse en este sentido. Y porque además Artigas no fue un gran político. Bueno, no era un político flexible. Artigas es fundamentalmente para mí un profeta. Digamos, es alguien que logra instalar en gente sin extraordinaria formación política y académica estas ideas fundamentales. Entonces, el valor de Artigas es el profético y el de que construye un sentimiento nacional en torno a esas ideas. Su proyecto político era ser parte de una confederación, no una república independiente. Pero era una confederación, como decimos,
republicana, independiente, republicana y confederal. Es decir, solo estábamos dispuestos a delegar la política exterior. Pero la prueba está que Artigas, por ejemplo, nunca aceptó que Buenos Aires le mandara el ejército. Y en eso también Rivera fue extraordinariamente celoso, ¿no? Porque sentían que en aquella época en que no había instituciones formadas, lo único que nos permitía sobrevivir con autonomía era un grupo armado, un grupo oriental desarmado. Entonces sí, Artigas, su propuesta era esa. Lo que pasa es que desgraciadamente no fue posible. Lo invito a pasar a otro de los insumos del libro. Cada uno de ellos da para charlar largo y tendido, ¿eh? Sí, señor, por suerte. Por suerte. La idea ética, la responsabilidad. Y en ese contexto, es decir, en el marco de lo que uno puede entender, bueno, el Estado ballista, la identidad nacional, cuando hablamos de la idea ética, inexorablemente incluye, según su mirada, la responsabilidad. Y mucho más cuando estás en la conducción del Estado, propiamente dicho, ¿no? Bueno, eso viene de una distinción clásica que hizo Max Weber, el gran sociólogo alemán, que decía, hay una ética de la convicción, que es actuar intransigentemente en la fidelidad al principio. Él dice, la ética del político es otra, es la ética de la responsabilidad. Debe ser eso. ¿Por qué? Porque el político no puede desligarse de sus consecuencias. Aferrarse y abrazarse a un principio para que el principio luego caiga no tiene ningún sentido. O sea, la ética de la convicción, como dice Weber, solo sopla la llama de su idea, pero no la lleva a la realidad. Entonces, la ética de la responsabilidad es esa. Y eso recorre la historia del Partido Colorado a lo largo de su historia. Desde 1820, cuando Rivera se queda aquí, hasta la crisis del 2002, en que el Partido Colorado hace lo que tenía que hacer, aún con incomprensión. De esos insumos históricos a los que usted alude en el libro, tampoco repasémoslos todos, así la gente lo sigue leyendo, ¿verdad? Hay uno en particular sobre el que quiero que usted desarrolle un poco su idea, y tiene que ver con el inefable, por lo tan aludido e históricamente impresionante que significa Pacto del Club Naval, ¿no es cierto? Ese es otro ejemplo de la responsabilidad. Exacto. Según su mirada, ¿no? Exacto, porque uno cómo sale de una situación de facto, cómo sale. Puede pedir la democracia plena cuando no tiene la democracia. Es un contrasentido lógico, ¿eh? Ahí implícitamente está citando a Wilson y lo que proponía desde su exilio, ¿verdad? Wilson actuaba desde su mirada, desde el exterior, en ética de la convicción. Ya tenemos que salir con toda la democracia. Wilson, si no tenemos la democracia, ¿cómo podemos hacer para resolver todo en la plenitud democrática? Consigamos la democracia como podamos y ahí sí actuaremos plenamente. Esa es la ética de la responsabilidad. Justamente que en aquel momento compartimos con el general Sereñi. Usted lo cita justamente a Sereñi en ese sentido, cuando hablando, lo cita en muchas partes del libro. Sí, señor. Que cuando hablando de este momento de transición, ¿verdad? Es decir, de generar herramientas para salir de esta situación, él pone, distanciándose de la mirada de Wilson, a ver si hago una lectura adecuada, él dice, cuando me ponen como ejemplo a la Argentina, omiten lo que significó la Guerra de las Malvinas, ¿no? Exacto, porque, digamos, Wilson, de buena fe, estamos hablando primero de un gran ciudadano uruguayo, a quien respeto y quiero, de quien fui amigo personal, cosa que Wilson siempre reconoció, y reconoció siempre que le dijimos nosotros toda la verdad. ¿En Bolivia puede ser? En Bolivia estuvimos, en Santa Cruz de la Sierra, nos habíamos reunido y yo justamente le fui a trasladar la idea que teníamos de la posibilidad de una salida digna, que nos permitía llegar a una democracia plena, y que estábamos de acuerdo con el Frente, con Sereñi, que estábamos de acuerdo con la Unión Cívica, con el doctor Chiarino y compañía, cosa que él no creía que iba a ocurrir. Entonces, Wilson creía que, digamos, que los militares caían solos. Que iba a caerse, que teníamos que seguir en la línea de oponernos, y que al final se iba a caer solo, y ponía el ejemplo de la Argentina, que, como dice Sereñi, se cayeron los militares porque no hay nada, una dictadura militar no puede resistir la derrota militar, tan simple como eso. Entonces, ¿uno qué tenía que hacer? Aceptar algunas cosas que en principio no serían aceptables para poder
lograr alcanzar la plenitud del principio que uno está buscando. Queríamos rescatar la democracia uruguaya. ¿Cómo atravesamos ese puente? Tenemos que atravesarlo de algún modo. Ahora, atravesar el puente diciendo quiero llegar allá, cuando estoy acá, bueno, tengo que atravesarlo. Y atravesarlo supuso, sí, algunas concesiones, a nuestro juicio, desde el punto de vista institucional, totalmente menores, como se vio después. ¿Cuáles, por ejemplo? Y nada, era la primera designación de generales, tenía que hacerse de una terna que proponían los comandantes en jefe, luego era constituir un consejo de seguridad. El famoso COSENA, ¿no? Seguro, pero que se había ido licuando tanto que en el Pacto del Club Naval el Consejo de Seguridad Nacional era un órgano asesor del presidente constituido por mayoría de civiles, razón por la cual me tocó a mí presidir al país y no lo convoqué nunca. Es decir, se diluyó. Las condiciones institucionales fueron muy pocas. La política, sí, fue tener que aceptar, de hecho, la condición de que Wilson no estaba desprofeito y Sereñi tampoco. Sereñi, desde el primer momento, desde que fue liberado, dijo: yo no voy a ser un obstáculo para la democratización, porque no es un tema de personas, ni de líder, ni de ciudadano. Wilson, naturalmente, con todo el derecho del universo. Sí, claro. ¿Por qué me tengo que quedar yo proscrito? Bueno, y los otros, yo le dije, si se tiene que salir, tenemos que conquistar la democracia. Porque tu línea política de impugnar y cuestionar a los militares te lleva a un camino que no te va a conducir a la salida. Y entonces, eso lo hablamos. Ahora, yo reconozco, ninguna salida es perfecta porque es imposible una salida. Entiendo ese concepto y creo que, volviendo otra vez a la política como el articulador de la realidad y de los principios, ¿no? La política. No, importa también la gente, porque los partidos que pactamos en el Club Naval tuvimos el 75% de los votos cuando llegó la elección. Quiere decir que no era solo una ocurrencia nuestra, era el sentimiento de una gente inmensamente mayoritaria en el país que quería salir en paz y que sintió que ese era un camino, era el mejor camino posible, porque lo otro era esperar. Y en ese esperar, cuántos muertos, cuántos heridos, cuántos vejámenes podían ocurrir, ¿no? Bueno, Chile salió 5 años después recién, 5 años después, y con el dictador reteniendo la comandancia en jefe del ejército, nada menos. Estamos hablando de Pinochet, ¿no? No hablemos de esa constitución que todavía, ¿no? Estamos hablando de Pinochet, ¿no? De un dictador de esto, de revista. De ¿no? Morondanga. De Morondanga. Bien, a ver, y sobre este punto, y me lo responde Sanguinetti luego la pausa, dos asuntos que lo hablamos 702 millones de veces ya, y le hablaremos 702 millones uno, y tiene que ver, en ese contexto, entendiendo la situación, dos preguntas. Y hablando de las necesarias concesiones, porque si yo quiero llegar al otro lado del río, sí, pero el bote no lo tengo, y el que está todavía en el bote, ilegítimo, ilegal, pero tiene el bote, sí. Entonces yo tengo que encontrar la forma, ¿no? Primero, ¿en qué medida la caducidad estaba ahí metida, que es el argumento que cada tanto... No estaba metida. ¿Y en qué medida, Julio María? Perdóneme, saquemos ese verbo. En el pacto Club Naval... No, pero iba a hacer la pregunta que me lo iba a responder. No, pero usted ya está partiendo de una afirmación. ¡No! Sí, está diciendo que estaba metida. No, lo estoy preguntando. Julio, bueno, ¿cuántos años vivió de periodista usted? Estamos. No me... Además, justo en esa no. Justo en esa me pregunta si estaba o no metida. Porque es un argumento que hasta hoy se manejan, y lo manejan en particular quienes no estuvieron allí. Sí. ¿Verdad? Sí, señor. Y el otro, y me lo responde luego de la pausa. No, se lo respondo ya. Pero quiero que sea después de la pausa, porque si yo vivo de la pausa... Después lo hacemos. No estuvo la amnistía a los tupamaros, no estuvo la amnistía a los militares. De eso no se habló. ¿Por qué? Porque si yo voy a negociar una salida con los militares y le digo, mira que los voy a soltar. Lo primero que hago es soltar a los que ustedes combatieron, a los que ustedes a veces mataron y los que les mataron a ustedes, compañeros del ejército, entonces se terminaba la reunión. Entonces ese es un tema fundamental. No tuvo ni una cosa ni la otra. Bien, entonces ahora déjeme llegar a la otra, y esta sí me la responde luego de la pausa, ¿se aguanta? Es,
¿En qué medida, aunque las circunstancias así de alguna manera lo exigían, tengo a Sereni libre, pero proscripto, no se lo podía votar? A propósito, Crotogine de Lía fue la fórmula. Sí, señor. Esto del vínculo del Frente Amplio con la Central de Trabajadores es histórico, ¿no? Sí. Bien, y del otro lado, Wilson, ya no solo proscripto, sino preso además, ¿en qué medida no se hizo el campo orégano para que usted ganara la elección, cosa que terminó pasando? Me lo dice luego la paso, aguántese. Estamos con Sanguinetti, estamos poniendo la mañana en camino. Último tramo de la charla con Sanguinetti. La pregunta que quedó pendiente, porque seguíamos charlando. ¿Cuál era la pendiente? Bueno, esa cosa que siempre de alguna manera se le reprocha. Con uno preso y el otro proscripto, entre comillas, así cualquiera gana una elección. Bueno, mire, puede ser una mirada política que se puede entenderlo. Wilson jamás me hizo ese reproche, sino todo lo contrario. Wilson públicamente me hizo siempre el elogio. Es más, alguna vez dijo, el único que me dijo la verdad fue Sanguinetti, en el fondo cuestionando a sus propios asesores, digamos así, locales o representantes locales en el Uruguay, que no le advertían claramente de cómo era el sentimiento local, que era claramente a favor de una salida. Sin duda alguien lo puede pensar, mirado del ángulo de los hechos. Ahora, yo intenté por todos los medios a mi alcance convencerlo a Wilson de que entrara. No, lo hice de buena fe. Lo hice y Wilson lo reconoció siempre. De que yo le había dicho, mirá, Wilson, esto va a ser así, sumate, salite de esta campaña antidictatorial y ponete diciendo, porque estamos en contra de la dictadura, queremos salir y defender la salida y vamos a ser parte todos. Es más, en Santa Cruz de la Sierra, después que estuvimos 2 días hablando... ¿Pero hubiera sido proscripto, por ejemplo, por los militares? Natural que sí. Pero sin ninguna duda. ¿No corría riesgo que usted perdiera la elección de pronto? Mire, puede que sí o puede que no. Eso es el imponderable. No se puede hacer historia contra los hechos. Ahora, yo también le digo, a los que creen que eso me facilitó la cosa, que hacer una campaña electoral contra los representantes de un líder injustamente preso, ¿no? Y aparecer justamente como que uno se está beneficiando de ello, fue muy difícil, muy difícil. Yo como podía impugnar a Wilson que estaba encerrado, no lo impugnaba. Y sus representantes, aludían a esa situación. O sea que la gente bien podía haber votado al candidato blanco, al doctor Sumarán, que era un hombre muy bien, que era un hombre de gran prestigio en aquel momento, sin ninguna duda. La fórmula Sumarán Aguirre se presentó. Yo recuerdo cuando se produce el acuerdo del Club Naval, o pacto del Club Naval, y digo la palabra con orgullo, porque creo que fue el pacto que le puso día y hora al fin de la dictadura, cuando se hizo el pacto del Club Naval, Wilson dijo, bueno, antes los blancos pactábamos, y cuando no pactábamos hacíamos la revolución. Nos íbamos a la abstención electoral porque nos íbamos a la revolución. Como hoy no vamos a hacer una revolución ni podemos hacerla, no podemos ir a la abstención. Vamos a la elección. Y entonces se presenta el Partido Nacional en la elección con una fórmula muy prestigiosa, Sumarán Aguirre. El doctor Alberto Sumarán, que entonces tenía un enorme prestigio, y el doctor Gonzalo Aguirre también, que lo conservó hasta que murió. Muy bien. Entonces no era fácil eso. No era fácil discutir con un partido que estaba en esa situación y con un liderazgo contra el cual nosotros no podíamos discutir. Porque obviamente... A ver si entiendo. Justa. Si Wilson hubiera estado en la campaña, usted lo hubiera dicho... Estoy jugando, Bueno, pero nosotros que estuvimos siempre acá, que no fuimos irresponsables, que bla, 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 ¿no? Por ahí no le erro mucho, ¿verdad? Sí, podía haber sido. Y una pelea más frontal, y en este contexto no la pudo tener por obvias razones éticas. Era otra cosa. Yo tenía que defender mi proyecto de Cambio en Paz, que compartía con el general Sereni y con el doctor Chiarino, pero aclarando, digamos así, de que el modo incluso nuestro de liberar a Wilson era ir al pacto. Porque el pacto era lo que nos permitía la liberación de Wilson. Lo otro era seguir con Wilson preso y ver hasta qué día los militares se les ocurría irse. No,
podrían haberse quedado 5 años más, como se quedó Pinochet. Y vamos a otros conceptos del libro. Repito que sobre cada uno podríamos hablar mucho más, ¿verdad? La idea liberal, y en ese contexto, el artículo, la idea liberal, usted hace especial hincapié en la libertad de expresión. Exacto. ¿No es cierto? Como otro de los elementos fundamentales de qué hablamos cuando hablamos de república y de vallismo, ¿no? Empiezo con Rivera, que es el primer liberal. Cita Pivel, creo, incluso, ¿no? Pivel citando a Rivera, a Frutos, ¿no? Fue el primer liberal, incluso el decreto de libertad de expresión del pensamiento de Rivera es increíble, porque además bien de él, porque empieza objetivamente como un decreto y después al final dice, y yo digo que pueden contradecirme y que todo lo que digan en contra mí de mis ministros no lo voy a impugnar en ningún lugar. Es un decreto increíble el de Rivera en el 36. Y en ese contexto, agrega usted, Uruguay y los gobiernos colorados pagaron muy caro su defensa de la libertad de expresión, sin la cual no hay derechos humanos garantizados. En aquellas críticas circunstancias, sin embargo, se mostró que esas libertades estaban en su esencia. Nuestra conciencia nacional, por otra parte, se forjó en una lucha por derechos, por libertades. No se fundó en ancestrales culturas, como el México o Perú, ni en la herencia de grandes entidades políticas, como los virreinatos. Se generó en torno a una idea republicana de la organización política y a un sentido profundamente liberal de la vida democrática. Con eso estoy diciendo que no había una nación previa, Entiendo, predeterminada a ser una unidad política. Es decir, en México podía pasar lo que se quisiera, pero los mexicanos estaban ahí, la verdad. Eran aztecas, mayas, etcétera, 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 mezclados luego con los españoles. O sea que había preconfigurada de algún modo una nación. No era el caso nuestro. Acá había que construir casi de cero, entre comillas. Construir. De cero. Armar, ¿no? De cero. Prácticamente de cero. Y en ese contexto... Y entonces, por eso mismo, pues, pagamos mucho tributo a la libertad de expresión, porque, naturalmente, los exiliados argentinos en la época de Rosas estaban aquí. Y Rosas le exigía a Rivera que lo metiera preso, que no lo dejara hablar. Y, digamos, un siglo después, nos pasó lo mismo con Perón. En la época de Luis Valle, que también los exiliados por las persecuciones del peronismo estaban aquí. Y Perón nos exigió eso y llegamos a una ruptura, a un corte de relaciones, a un corte de frontera, mucho mayor que el que tuvimos cuando la pandemia, digamos, porque fue tremendo, ¿no? ¿Verdad? Tremendamente fuerte ese corte, o drástico ese corte. Es decir, la defensa de la libertad de expresión significó para los gobiernos colorados, digamos, tributo fuerte que tuvieron que pagar. ¿Y cuál es la evaluación que usted hace de acontecimientos? Bueno, en las últimas horas estamos un poquito, no sé si la expresión es conmovidos, pero atentos por lo menos a denuncias que ha hecho el periodista Pereira, que usted también conoce, ¿verdad? Que tantas veces ha ido en La Mira, el programa que tiene en BTV, que es periodista además de Radio Sarandí. Pereira que lo sigue la policía, aparentemente, que lo estaba siguiendo. Lo que él denunció... Perdón, termino el concepto. Y también muchos gestos de algunos gobernantes, hablando, a ya lo hice callar, a periodistas con formas, con contratos con... ¿No? ¿No saben? No sé a quién alude, pero en todo caso... a la senadora Bianchi le habrá escuchado, ya me encargué yo. Es una senadora que habla y que se representa a sí misma, no es el gobierno, digamos así, ¿no? Ella no puede cercenar libertades de nadie. Yo pregunto si hay un clima específico distinto que de alguna manera genera... ¿Y por qué no habla de Fernando Pereira? Que no haya qué periodista no le haya pero Fernando Pereira es gobernante. ¿De qué estamos hablando, Julio María? Bien, yo estoy hablando de los gobernantes. Sí, señor. Usted forma parte del gobierno. Pero él acusa a los periodistas de hacer mandados, lo ha dicho, lo he visto yo, incluso en ADM un día. Y por algo se peleó un día con Gabriel Pereira y otro con Gabriel Pereira se peleó a los gritos, y con Aldo Silva y con cuántos periodistas existen. Con lo cual, pero el Frente Amplio es oposición. No, está bien. Lo quería dialogar con la responsabilidad del gobierno. Bien. Bueno, pero del gobierno no han salido ninguna expresión de ese tipo, ni lo permitiríamos. O sea, esta libertad de expresión no está corriendo riesgo de ningún tipo en el actual gobierno, según su mirada. Y la de todo el país. Bien. Y el que dude de esto... Y un periodista que señala que los servicios de inteligencia lo están, no debería... No, él no dijo que lo estaban siguiendo. Si usted lee el diario, por lo menos yo me atengo al diario porque no lo llamaba a él. Lo que él dice es que una tercera figura del gobierno
del servicio de inteligencia. Así es, tercera así es. figura del servicio de inteligencia habría propuesto eso. Él no dice que lo hayan seguido en ningún lugar. Y dice que tiene claro que ni el presidente ni el ministro Heber están en esto. Quiere decir que no es ese el riesgo. Él está denunciando la eventualidad de que un funcionario, al margen de la ley y al margen del gobierno y al margen de la jerarquía del gobierno, de las cuales él no duda, Claro. y lo dice claramente, estaría en esa actitud o en esa propuesta. El ministerio, por lo que he visto, ha hecho una investigación y bueno, y se verá. Bien. La idea reformista, y acá me gustaría que, yo ya lo conozco, cuando se agarra un poco el reloj, que está medio apurado. No, yo no. Está. Yo nunca estoy apurado cuando se trata de que se... No, y además la verdad que la radio nos da estas chances de hablar un poco más detenidamente de las cosas, ¿verdad? Sí, señor. Y de las ideas. Acá hay un asunto en uno de sus capítulos, la idea reformista, que a mí me parece interesante de poder llegar a ciertas relativas definiciones. Usted las refleja en el libro. A propósito, ¿de qué hablamos cuando hablamos socialdemocracia? ¿De qué hablamos cuando hablamos de republicanismo solidarista? ¿O de qué hablamos incluso cuando hablamos de liberalismo progresista? ¿Y en qué medida esto tiene vasos comunicantes con el vallismo? Bueno, mire, el tema son las definiciones de los sistemas. Usted en la Argentina dice liberal y quiere decir conservador. Usted en Estados Unidos dice liberal y quiere decir progresista, sí, exacto, y de izquierda. Usted va a Europa y lo que nosotros consideramos el Estado nuestro, le dirían, es una socialdemocracia, que lo es. Entonces, más allá de eso, cuando decimos reformistas, es frente a otras definiciones. ¿Cuál es el método para construir un Estado? ¿No? Entonces ahí está, volvemos a lo mismo. Están los quietistas conservadores que creen que la evolución de la sociedad por sí misma va a generar la prosperidad y la libertad. Claro. En la otra punta están los revolucionarios, los que creen que vivimos en una sociedad injusta, que la lucha de clases tiene que permitir o ambientar un cambio revolucionario de la vida social, y otros que, como decimos, somos reformistas. Es decir, creemos que las instituciones del Estado deben estar constantemente en cambio para adaptarse a los tiempos históricos. Y eso fue el vallismo cuando hizo un reformismo social que en la misma época la Argentina no hizo. En la misma época la Argentina no hizo. Y generó un proceso, digamos, llamémosle de acumulación social, que luego le ha llevado a no tener nunca una estabilidad social y política como hemos tenido nosotros. Bien, y desde ese punto de vista, a propósito de lo de reformista, los cambios que la realidad impone, un buen ejemplo podría ser lo de las empresas públicas. En un momento yo las necesitaba fuertes del Estado y monopólicas, ¿verdad? A ver si le sigo bien el trillo. De acuerdo. En otro momento ya no las necesitamos monopólicas, pero sí fuertes y sí del Estado, porque esto también nos da garantía a los ciudadanos, ¿verdad? De muchas. Pero siempre poniendo el ojo y la mirada republicana en los más débiles, en los que no la pasan tan bien. Sí, es lógico. Para que a través del Estado y en este sistema le empiecen a pasar mejor, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, la construcción del Estado democrático apunta a eso. Por eso parte el reconocimiento de la igualdad de derechos. Naturalmente, la igualdad de derechos debe ser en una democracia igualdad de oportunidades. No igualdad de facto, porque los hombres somos distintos, las mujeres somos distintas, los seres humanos somos distintos. Uno va a tener vocación comercial, otro va a tener vocación de docente. Y lleva situaciones sociales y económicas distintas. De ahí entonces, es que el deber del Estado es justamente tratar de igualar lo más posible en el inicio las condiciones de vida. Cuando se quiere igualar, no en el inicio, sino en el final, tenemos el comunismo, tenemos Cuba. Es decir, tenemos Rusia, tenemos el Estado estancado. Rusia, la anterior, no esta, ¿no? Porque esta es capitalista, ¿no? No, esta es de un capitalismo monstruoso, diríamos,
¿no? Digamos, la Unión Soviética. La Unión Soviética o todo el mundo socialista, digamos así. Bien, o lo que tenemos en Cuba hoy. Pero de eso en el mundo ya no quedan ejemplos, casi. Cuba. Casi, acabo de decir Cuba. Casi. Cuba. ¿No? Poquito, ¿verdad? Los otros son Poquito. ejemplos autoritarios que no han llegado a establecer el intento de la sociedad unida. Pero entonces, en el marco de el orden mundial más o menos generalizado, por lo menos en Occidente, una de las claves para lograr eso parecería ser cierta justicia redistributiva de los bienes materiales. El Estado uruguayo es todo un Estado de redistribución que, mirado desde el ángulo de un liberal conservador, es un Estado que nos impugnan todo el tiempo, porque dicen que el Estado ballista generó un peso excesivo de impuestos, un Estado sobrecargado de funciones, un Estado que impone extraordinarios impuestos, y ahí, porque el 75% del gasto público es social. Es social. O sea, el Estado, fuera del gasto social, ¿qué es lo que hay? Si este país tiene el 11% del PBI solo en la seguridad social, por ejemplo, lo que tiene en educación pública, ¿cuánto tiene el Estado uruguayo? Entonces, si usted suma todo lo que son en salud, usted suma todo lo que el Estado uruguayo gasta, va a encontrarse con que el 70% es gasto social. Y ese es bien medido para eso. Ese es bien el sello, permítame decirlo a mí, ese es bien el sello ballista. ¿No es cierto? Estamos de acuerdo. Entonces le pregunto, Sanguinetti, ¿y cómo hace usted para gobernar con esos que todo el tiempo, cito textual, nos impugnan todo el tiempo el Estado ballista? Están gobernando con ellos, con los que legítimamente tienen una mirada distinta, pero muy diversa, muy distinta. Me siento muy feliz. Pero somos el garante. Acá se me escapa algo se me escapa. No, muy sencillo. ¿Quién está al servicio de quién en esta lógica entonces? Muy sencillo. Se lo voy a poner en el tiempo anterior también, ¿no? El Frente Amplio cuando llegó no hizo la revolución social que era su razón de ser. No la hizo. No ganó la elección con ese discurso. Discurso no, que era para la gilada, no era para la gilada. No, pero está bien, se resignó al Estado ballista. Y el liberalismo conservador se resignó al Estado ballista, a tal punto que hoy el gobierno tiene programas sociales enormes, defiende el Estado. Nuestro actual presidente Lacalle Pou no está actuando como liberal conservador, sino que está actuando como un responsable administrador de un Estado de profunda raíz social. O sea que, perfecto. O sea que, citando a nuestro intelectual, el impulso y su freno, podríamos decir que el impulso conservador liberal del, a grosso modo lo digo, herrerismo, lo digo a grosso modo, al que usted alude tantas veces en el libro, de alguna manera no logra implantarse por el freno que le pone el vallismo participando del gobierno? Somos la garantía de eso. Ellos tampoco lo están proponiendo, porque el presidente de Lacalle Pou no es un ideólogo del liberalismo conservador, basta oírlo hablar. Él defiende la intervención del Estado, ¿no? En todo el fenómeno de la esta pandemia. Obsesión con los Maya de Oro, explíquemela desde su mirada. No es la obsesión está por los Maya de Oro, no toquemos a los Maya de Oro, ellos son los que empujan el carro. Pero, ¿qué es obsesión? ¿Qué quiere decir obsesión? Es una frase que la propuso el presidente de la República. Sí, pero ni siquiera la manejamos como... Pero no es obsesión, pero usted le pone la carga de obsesión. No. A ver cómo lo dice. Obsesión. Dramáticamente. ¿Qué actor nos perdimos? Dramáticamente. No, pero hay una mirada ideológica. Ideológica no. Bueno, ¿Y qué tiene de malo? No, pero eso no es sinónimo de desigualdad, no es sinónimo de esto. La expresión la usó en el sentido que eran los Maya Oro de la exportación, y eso punto, ya está, y está bien, y es verdad, digamos, pero es una expresión literaria, es una expresión coloquial, no es una definición ideológica. No encierra ninguna mirada ideológica, de sensibilidad política, de mirada histórica, filosófica. Bueno, si usted ¿De verdad que no? Personalmente creo que no. No está hecha con esa intención tampoco. ¿No? Tampoco, si usted me dice si usted me dice hoy cuál es el motor primero de la economía, yo le digo la agroindustria. Sí. Y sí. Entonces, usted le está yendo maravillosamente bien, por suerte. Seguro, y entonces usted dice, ¿son los Maya Oro? Bueno,
lo podemos mirar así. Pero a los mayas de oro... No, pero no podemos detener está bien. Una palabra negra. Está bien, pero entonces, a los mayas de oro, ¿qué les pide el Estado para que no siga habiendo gente comiendo en ollas populares? ¿Hay alguna herramienta? Sí, ollas populares escondidas y usadas políticamente muchas de ellas. Bueno, pero dejemos eso para otro debate. Pero algunos de nuestros compatriotas comen ahí. Sí, y ponele que todos sean una manga de zurdos que organizan eso. No, olvidemos no. No está bien eso, ¿Qué le pide el Estado? Sí, lo mismo que había cuando te gobernaba el Frente Amplio en 15 años. O en 15 años desaparecieron los desocupados y el Frente. El Frente gobernó 15 años, nos entregó el país con 11% de desocupación, que hoy es 8%, con mucha más desocupación que ahora, y también con gente que comía en olla. De modo que entonces no hablemos de esa cosa tan facilista de decir alguien suprime la promesa por decreto. ¿Por qué no le suprimió el Frente ya que era tan fácil? No, hay gente que vive mal. En esta charla no fue dicho eso. Y por eso mismo hay que establecer lo que Bobbio llama el mínimo ético, que es el mínimo ético de la responsabilidad del Estado. ¿Y a qué le pide a las manos de obra? Le pide que den trabajo, le pide que metan innovación y le pide que paguen impuestos, que es lo que pagamos todos. Y en ese pero ahí me quedó muy clara que la mirada esa de los mayas de oro no responde a esa lógica histórica del liberal conservador. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta en esa dirección? En un país que tenemos 42% de presión fiscal. No, este es un Estado socialdemocrático fuertemente pesado, sí, es verdad, pero por eso mismo tenemos paz social y por eso tenemos la institucionalidad que no tienen otros. Ajá, perfecto. ¿Qué le parece? Que es una construcción colectiva de todos, histórica. Sí, que históricamente le hemos puesto distintos granos de arena, ¿no es cierto? A propósito, porque veo, no era mi intención, pero bueno, usted es grande en todo sentido y está bien que rumbe para ahí. Que habla constantemente del Frente Amplio. ¿Acaso el Frente Amplio gobernando la República no fue buen hijo de muchos de los parámetros y paradigmas del vallismo? Igual que el Partido Nacional ahora, que está gobernando en colección y aceptando los parámetros básicos del Estado vallista, sin ninguna duda. Si el Frente Amplio se consideraba revolucionario, se consideraba que la base de la sociedad era la lucha de clases. No lo digo el Frente Amplio fue una socialdemocracia tibiona. Bueno, ¿verdad? En los hechos, porque se resignó justamente a la verdad del Estado allí. Así que por suerte no hizo lo que propugnó toda la vida. Por suerte, porque eso nos llevaba a un desastre. Me quedo con esta idea. Del mismo modo que la izquierda revolucionaria, por decir así, una vez en gobierno se adapta a la lógica vallista, los liberales conservadores, que han estado siempre opuestos a esa lógica, una vez en el gobierno se adaptan. Y la garantía de eso es el Partido Colorado y el vallismo en particular. Así lo sentimos. Pero encontré una buena definición, ¿eh? Bárbaro. Bien, vamos arriba. Gracias, Julio María. Gracias. Estamos pensando al final, nos vamos a la última pausa. Estamos poniendo la mañana en camino. Bueno, espere que voy a mandar el aviso final del libro. Julio María Sanguinetti, ¿ya está reeditado? ¿Todavía no? ¿Y ya está reeditado el libro? No, todavía no. Qué raro, ¿eh? Qué raro. Hubiese pensado que... Bueno, eso depende de la edición que hace. Si usted hace una edición de grande, 4... si usted hace una edición de 2.000 ejemplares, que es habitual en el Uruguay, lo está reeditando a los 3 meses. Ahí lo tiene, La Fuerza de las Ideas, la impronta del Estado vallista, la entidad nacional. Bueno, libro que nos ayuda a seguir conversando y seguir creciendo en libertad y en democracia. Ya venimos.